A veces sientes que lo estás haciendo todo bien. Lees, meditas, repites afirmaciones, visualizas con detalle lo que deseas. Te levantas con la intención de manifestar una nueva realidad. Pero por dentro, algo no se mueve. Algo sigue igual, como si hubiera un bloqueo invisible entre tú y eso que tanto anhelas. Un muro que no entiendes, pero que sabes, está ahí. Bruce Lipton nos da una pista. Él dice que el 95% de nuestras decisiones, emociones y comportamientos no provienen de nuestra mente consciente, sino del subconsciente. Es decir, aunque tú declares lo que quieres, quien realmente está manifestando es esa parte tuya que repite patrones, emociones y creencias que ni siquiera recuerdas haber elegido. Y ese subconsciente no escucha tus palabras. Escucha tu vibración. Joe Dispenza lo complementa con claridad. El campo cuántico no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres vibracionalmente. A la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si esas tres dimensiones no están alineadas, la señal que emites es confusa. Es contradictoria. Y el universo, sin juicio, simplemente replica esa contradicción. Entonces, lo que muchos llaman falla en la manifestación, no es un error de técnica. Es una incoherencia energética, una desarmonía silenciosa entre el deseo consciente y la vibración inconsciente que lo sabotea. Porque una cosa es pedir, y otra muy distinta, es sostener la frecuencia de lo que se pide. Y esa es la verdadera pregunta que abre este camino. Y si tu mayor obstáculo no es lo que no sabes, sino lo que repites cada día sin darte cuenta, porque puede que no estés fallando. Puede que solo estés vibrando desde un lugar que ya no representa tu verdad, pero que tu cuerpo aún no ha soltado. Hay deseos que iluminan, pero también hay deseos que agotan. Deseos que no nacen del alma, sino del vacío, de la urgencia por escapar de una vida que ya no sostiene tu verdad. Y cuando deseas desde ese lugar, desde la prisa, desde la frustración, desde la sensación de carencia, tu vibración no se expande, se contrae. El subconsciente no traduce tus palabras, solo registra la emoción que las sostiene. Puedes decir quiero prosperidad, pero si el sentimiento dominante en tu cuerpo es no tengo, entonces eso es lo que emites al campo. Y lo que el campo escucha no es el deseo, es la ausencia, es la vibración del todavía no, del me falta, del necesito. Bruce Lipton explica que la emoción que habita en el fondo es la que activa tu biología. Esa emoción genera química. Esa química genera conducta. Y esa conducta refuerza tu realidad. Así que si lo que sostiene tu deseo es ansiedad, tu cuerpo entrará en estado de defensa. Y desde ese estado, no se puede crear. Solo se puede sobrevivir. La urgencia por manifestar rápido no es un impulso neutro. Es una frecuencia. Y como toda frecuencia, comunica. Comunica al universo que aún no confías. Que aún no puedes esperar sin temer, que aún no vibras en el permiso de recibir, sino en la necesidad de controlar. Por eso, la pregunta no es qué deseas. La pregunta es, ¿desde dónde estás deseando? Porque si el deseo nace del miedo a seguir igual, lo que atraerá será más razones para temer. Pero si nace desde una expansión serena, entonces la manifestación no se persigue, se permite. Y eso cambia todo. Durante años nos han repetido que debemos pensar en positivo, que los pensamientos crean la realidad, que si piensas en cosas buenas vendrán. Pero lo que nadie te dice es que un pensamiento sin emoción no tiene peso vibracional, no mueve energía, no transforma el campo. Bruce Lipton es claro, la repetición mental sin una emoción coherente es solo un eco, una idea flotando que no alcanza el cuerpo. Y si no alcanza el cuerpo, no cambia la biología, no reprograma la célula, no altera el patrón vibracional que sostiene tu realidad actual. El verdadero problema aparece cuando usas el pensamiento positivo como una tapadera, cuando repites frases bonitas, pero por dentro te sientes roto, cuando dices yo puedo pero el cuerpo tiembla, cuando afirmas todo está bien mientras tu pecho se aprieta cada vez que hablas de futuro. Ese es el autosabotaje invisible. Intentar saltar etapas. Superponer un nuevo guión sobre una identidad que aún vibra desde el miedo, desde la herida, desde la desconfianza. Y no es tu culpa, es el mecanismo aprendido.
el intento de forzar la luz, sin haber abrazado la sombra. La manifestación auténtica no empieza con decretos. Empieza con reconocimiento. Reconocer lo que duele, lo que aún vibra bajo, lo que aún te ata al pasado. Porque no puedes reescribir tu frecuencia si antes no escuchas lo que está emitiendo ahora. Pensar bien no basta, porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu verdad vibracional. Y esa verdad solo cambia cuando dejas de ocultarla y empiezas a sentirla, a nombrarla, a sostenerla con compasión, sin prisa, sin juicio, solo con presencia. La mente humana tiene una necesidad profunda: saber cuándo llegará, saber cómo ocurrirá, saber cuál será el camino. Pero en el terreno de la manifestación, esa necesidad de saber se convierte en un obstáculo, en una trampa vibracional, porque lo que intentas controlar, bloqueas. La impaciencia no es solo una emoción pasajera, es una frecuencia, es un mensaje que dice al universo: esto aún no está, no creo que suceda si no lo vigilo, necesito pruebas. Y ese mensaje se convierte en vibración, en una señal que aleja, en lugar de atraer. Joe Dispenza lo explica con claridad. El campo cuántico no responde a la expectativa ansiosa, sino a los estados de expansión. Y la expansión solo es posible cuando hay confianza, cuando puedes estar presente sin necesidad de medir resultados, cuando la calma reemplaza al apuro. Intentar forzar el resultado, medir cada día si ya cambió algo, revisar si ya está funcionando, es como sembrar una semilla y desenterrarla cada mañana para ver si ya germinó. Y esa ansiedad, aunque comprensible, comunica al campo una desconexión profunda con el presente. Soltar no es resignarse, no es dejar de querer, es permitir que lo que deseas tenga espacio para manifestarse desde una vibración de confianza, no desde una tensión disfrazada de intención. Porque el universo no responde a la presión, responde a la sintonía. Y esa sintonía solo se logra cuando el tiempo deja de ser una amenaza y se vuelve un aliado silencioso. No necesitas técnicas complejas para cambiar tu campo. Necesitas presencia. Necesitas sinceridad. Necesitas estar dispuesto a sentir lo que está pasando realmente dentro de ti. Porque lo que no sientes, lo sigues emitiendo. Lo que no miras, sigue creando. El primer nivel de esta técnica es corporal. Observar el cuerpo. Notar si, al pensar en lo que deseas, hay contracción en el pecho, tensión en los hombros, agitación en la respiración. El cuerpo siempre habla primero. Siempre traduce la emoción antes de que la mente lo racionalice. Y si hay rigidez, hay resistencia. Y si hay resistencia, hay un mensaje que aún no ha sido escuchado. El segundo nivel es emocional. Nombrar lo que se siente. Nombrar el miedo que se esconde detrás del deseo. Tal vez sea miedo al fracaso, o a merecer, o a que las cosas realmente cambien. No importa cuál sea, lo importante es reconocerlo. Ponerle nombre es empezar a liberar su fuerza. El tercer nivel es vibracional. Elegir una emoción puente. No tienes que saltar de la tristeza a la euforia. No necesitas forzar alegría. Basta con encontrar una emoción accesible que puedas sostener con autenticidad. Tal vez un alivio suave, una gratitud silenciosa, una sensación de permiso. Algo pequeño, pero real. Bruce Lipton enseña que la repetición emocional coherente reprograma la biología, cambia la química, reescribe el estado interno. Y eso, con constancia, modifica la señal que el cuerpo emite al campo. No es perfección lo que transforma. Es honestidad sentida. Es práctica breve, pero sincera. Porque al final, la alineación no es un destino. Es un hábito emocional. Una forma de estar contigo sin máscaras. Una forma de volver, cada día, a una vibración que no niega tu historia, pero que ya no la repite. Una vibración que empieza a contar una nueva versión de ti. El universo no habla con palabras. Habla con vibración. Habla con símbolos, con metáforas, con reflejos. Y muchas veces, lo que llamamos realidad, no es más que una metáfora de lo que estamos sosteniendo por dentro. Una imagen simbólica de nuestra frecuencia más persistente.
Neville Goddard decía que sentir como si ya fuera real es el acto creador más poderoso. Porque no se trata de desear algo que está lejos, sino de convertirte en la versión de ti que ya vive en esa realidad. No desde la mente, desde el ser, desde una certeza emocional que no necesita confirmación externa para sentirse viva. Imagina un jardín. Imagina sembrar una semilla. No miras el suelo cada segundo esperando ver brotes. Sabes que el proceso ocurre en lo invisible, que lo importante es regar, cuidar la tierra, proteger el espacio. Eso es lo que hace la vibración. No fuerza, nutre, sostiene, acompaña el crecimiento desde la fe. Manifestar no es hacer que algo ocurra, es permitir que algo que ya existe en el campo pueda reconocerte como su igual, como su reflejo, y para eso necesitas emitir una señal compatible. Una señal que diga, estoy listo. No desde la urgencia, sino desde la presencia. Si no estás viendo eso que deseas afuera, tal vez no es que no esté disponible. Tal vez es que aún no lo estás sosteniendo dentro de ti con la frecuencia suficiente. Y eso no es culpa, es oportunidad, porque cada metáfora que aparece en tu vida es una pista, un mensaje, una llamada del campo que te dice, esta es tu vibración actual. ¿Quieres seguir emitiéndola o estás listo para transformarla? Hay una idea muy repetida, pero profundamente engañosa, que si lo deseas con fuerza, lo lograrás. Pero el universo no responde a la fuerza del deseo, responde a la verdad de tu vibración. Y esa verdad no se mide por intensidad, se mide por coherencia. Se mide por la capacidad de sostener en tu cuerpo la emoción que corresponde a lo que pides. No como un ideal, como una vivencia. Bruce Lipton lo explica desde la biología. Cada pensamiento que sostenemos en coherencia con una emoción elevada puede reprogramar nuestras células. Puede cambiar la señal que emitimos. Puede transformar el entorno interno que condiciona nuestra experiencia. Pero si piensas una cosa y sientes otra, lo que gana es lo que sientes. Neville Goddard lo resume con una frase que, aunque simple, encierra una verdad profunda. No atraes lo que deseas, sino lo que crees profundamente que ya es real para ti. Y eso no se instala en la mente. Se instala en el cuerpo, en la respiración, en la forma en que caminas, en cómo te hablas, en cómo recibes lo pequeño mientras te abres a lo grande. El autosabotaje cuántico no nace por falta de conocimiento. Nace cuando vives en contradicción interna. Cuando afirmas luz, pero vibras carencia. Cuando hablas de fe, pero te mueves desde la desconfianza. Y eso no es algo que se corrija con más esfuerzo. Se corrige con más presencia, con más honestidad, con más amor propio vibrando en cada célula. Porque el cambio real no comienza cuando deseas más fuerte. Comienza cuando te conviertes en alguien que ya no necesita desearlo, porque lo vibra como parte de su identidad, porque lo respira como algo natural, porque lo sostiene con la calma de quien ya sabe que el campo no se puede forzar, solo reflejar. Entonces, te dejo una última reflexión, no para que respondas ahora, sino para que la sientas, para que la dejes caer dentro de ti con la dulzura de una pregunta que no presiona, pero que transforma. Si todo lo que deseas ya existe en el campo, ¿qué parte de ti todavía se resiste a recibirlo? Porque esa parte, cuando sea vista, cuando sea escuchada, dejará de bloquear y comenzará a permitir. Y ahí, sin gritos, sin pruebas, sin urgencia, la manifestación simplemente ocurrirá.